Basta con saber un poquito sobre la cantante para darse cuenta de que tiene una esencia romántica muy fuerte. Sin embargo, ¿es suficiente como para convertirla en natural suave? Yo diría que no. La razón principal es que Lana no transmite solo una vibración romántica, que se describe como seductora, soñadora y sensual. Ella es una mezcla de personalidades, de alter egos. En su caso, eso es muy evidente. Alguien podría decir que al ser artista interpreta varios papeles, pero incluso si fuera así, es difícil interpretar bien un papel si no te lo crees, si no hay por lo menos una pequeña parte de ti que sea así. Para que nos sea más fácil entenderlo, vamos a dividir cuerpo y esencia. Primero vamos a interpretar su morfología corporal según Kibi y después hablaremos de su vibración, momento clave que nos ayudará a entender mejor su estilo. Bueno, a primera vista está claro que su silueta es atlética. Su estructura ósea se ve fuerte, es amplia y dura, lo que se ve principalmente en la zona de los hombros, pero también en la cintura y las caderas. Dicho esto, la categoría Kibi que mejor la representa es la natural. Ahora vamos a adentrarnos un poco más en el análisis para ver si se trata de una natural pura o de un subtipo natural. Recordemos que hay dos subtipos, natural suave y natural extravagante. El primero tiene más energía yin, energía femenina, mientras que el segundo tiene más energía masculina o yang. Bueno, lo primero que me llama la atención es que tiene una línea vertical alargada, en otras palabras parece más alta. Creo que mide 1,69, pero si la comparamos con otras famosas con las que aparecen en fotos, pues parece más esbelta, más alta, ¿verdad? ¿Y qué determina esa ilusión óptica? Pues primero sus brazos y sus piernas. Los brazos son largos y las piernas también. Los dedos también son largos y delgados. Pero los pies diría que son más bien moderados porque lleva una talla 38. Bueno, aún así está claro que predominan los huesos largos. Tenemos un plus para el natural extravagante, para la energía yang. Ahora vamos a ver las formas que nos indican si la persona tiene más o menos energía femenina. En su caso, no me parece que las formas sean prominentes. La silueta está dominada por la estructura ósea, no por las formas. Si bien es verdad que parece bastante delicada, pero no creo que esa delicadeza se deba a las formas. Más adelante, al hablar de esencia, veremos a qué se debe exactamente su suavidad, su delicadeza. Por ejemplo, estas son algunas natural suaves cuya silueta está dominada por las formas. Kat Dennings, Scarlett Johansson, Thalía, incluso Jennifer Lopez. También podemos observar que cobra una forma cuadradita cuando sube de peso y eso es típico de las personas que tienen más energía masculina. En cambio, las personas que tienen más energía femenina se vuelven más redondas, ¿no? Cobran una forma más redonda y las formas, el pecho, las caderas, también aumentan. Todo lo que hemos visto hasta ahora nos indica que se trata de una silueta natural extravagante, pero fijémonos también en el rostro, donde observamos un óvalo alargado, la nariz puntiaguda y visible, aunque no grande, y los pómulos altos y acentuados, características de una natural extravagante. En cambio, los ojos y los labios son románticos. Por otra parte, el mismo David Kibi dice que hay natural extravagantes con ojos grandes y labios gruesos. Ya hemos visto que las características del cuerpo nos indican que es natural extravagante, pero ahora vamos a juntar todos sus alter egos, sus distintas personalidades, que vienen a ser sus esencias de estilo, porque esto nos ayudará a explicarnos por qué hay una confusión entre la natural suave y la natural extravagante en su caso. Bueno, os recuerdo que hay 7 esencias de estilo según John Kitchener.
dramática, romántica, natural, clásica, gamín, inocente y etérea. Si quieres descubrir tus esencias de estilo, el curso Cómo vestir según tu personalidad Yin Yang es el mejor método. Te ayudará a conocerte mejor, a descubrir partes de ti que tenías escondidas y a vestir acorde a tu personalidad. Bueno, volvamos a Lana. Empezaremos con las esencias de estilo que no forman parte de su mezcla. Es decir, aquellos estilos de vestimenta que no le favorecen, no le quedan bien, no reflejan su interior. La esencia gamín es la primera. No he encontrado muchas fotos de Lana con esencia gamín, pero por estos ejemplos similares nos podemos dar cuenta de que ese estilo divertido, creativo, tomboy, atrevido, no le favorece tanto como otros estilos. Las gamín optan por creatividad en el cabello, colores atrevidos o simplemente diferentes de su color natural. Y en algunos casos usan un maquillaje extremo, potencian tanto mirada como labios. Vamos, nada que ver con esa Lana del Rey suave que conocemos. Ahora vamos a ir con una esencia que es muy distinta a la gamín y que es posible que le favorezca un poco más si tenemos en cuenta su preferencia por lo vintage. Se trata de la clásica. Yo diría que esto se acerca un poco más a la artista que conocemos. No obstante, el look se ve bien si combina la ropa con algún elemento romántico, como el cabello ondulado, por ejemplo. En cambio, en las fotos en las que es clásica al 100%, se nota que falta algo. Es como si el estilo intentara dominarla, cuando de hecho debe ser ella la que domina el estilo. La foto de la camisa blanca, por ejemplo, no nos transmite nada. Es decente, pero bastante insípida. Como estos vídeos también sirven para entrenar la mirada, me gustaría que me dejéis en los comentarios si creéis que tiene o no esencia clásica. No os voy a decir mi opinión porque tengo mucha curiosidad a ver qué opináis acerca de esta esencia. Bueno, y ahora pasemos a otra vibración, a otra personalidad estilística que según la teoría de David Kibbee debería formar parte de Lana del Rey, si aceptamos que Lana es natural extravagante. La extravagante siendo otra denominación para la esencia dramática. Bueno, es una chica preciosa y una artista que sabe moverse delante de la cámara, pero aún así estos no son sus mejores looks. Se ve demasiado recargada y el estilo distrae un poquito, es decir que no nos deja ver su delicadeza. El físico de Lana no es suficientemente dramático, contrastante, poderoso, potente como para sostener una vibración extravagante. Todo lo contrario, es un físico delicado. Bueno, nos falta otra parte para cubrir con la teoría de Kibbee, porque os decía que según David Kibbee, Lana debe tener esencia natural y extravagante. La natural sería de hecho la base de su vibración. Ella opta por este estilo en su día a día, opta por vaqueros, camisetas, camisas holgadas, vestidos cortos y la verdad no está nada mal con algunos de estos outfits. Se nota que es ella misma cuando expresa su esencia natural. En el sistema de John Kitchener, el sistema de clasificación que uso para determinar las personalidades estilísticas de Lana, hay tres esencias de estilo que son muy femeninas, la romántica, la ingénue y la etérea. Vamos a empezar con la romántica. Bueno, si nos fijamos en estas fotos, enseguida vemos una diferencia, ¿no?, entre lo que hemos visto hasta ahora y los looks que tenemos delante. Está claro que se ve preciosa con el pelo ondulado y glamuroso, al estilo viejo Hollywood. Los pintalabios rojos, la mirada lánguida, el encaje negro. No hay lugar a dudas de que esta es una esencia que forma parte de su mezcla, que forma parte de ella. Sus canciones son también muy seductores, tanto la letra como la melodía, pero también muestran mucha vulnerabilidad. Y esto me lleva a la siguiente esencia, la ingénue.
Vamos a fijarnos en estos outfits. Últimamente no adopta tanto este estilo, pero antes era su favorito. Y si sabemos algo sobre la esencia Ingenue es que es pura vulnerabilidad. El estilo representativo para esta vibración creo que le sienta maravillosamente. Su mirada y su sonrisa la hacen muy dulce y armonizan con este estilo. Esa delicadeza, esa gentileza se transmite muy bien en el estilo de vestimenta, en la estética que adopta. Algunas veces en el escenario vemos un lenguaje corporal ingenue, tímido y retraído, pero también vemos el lenguaje corporal propio de otra esencia, la angélica o etérea. Es una artista que se pierde en sí misma cuando canta, parece que canta para ella misma y se transforma, se traspasa a su interior completamente. Es muy profunda, está muy en contacto con sus sentimientos. Y estoy segura de que una de sus esencias es la etérea, si bien es posible que no sea su esencia dominante. Pero también la ropa de este estilo le favorece mucho, los vestidos de gasa, las mangas anchas o murciélago y en general las telas fluidas llevadas por el viento. Quizás el cabello etéreo es menos favorecedor, pero el estilo de vestir desde luego le queda muy pero que muy bien. Como os decía, me parece buena idea convertir este vídeo en un ejercicio. Vamos a ver ¿qué os parece? ¿Cuál es su esencia dominante? ¿Cuál es la personalidad estilística que más la representa? Para que tengáis un apoyo a la hora de hacer este ejercicio, os recomiendo algunos de sus videoclips porque expresa distintas esencias en cada uno de ellos. Espero con mucho interés vuestros comentarios, también vuestros likes si os ha gustado este vídeo. Un abrazo y hasta la próxima.